Gracias por continuar con nosotros en Acción 10 en la mañana. Estamos bien visitados como cada día. Nuestra doctora Michelle Ramírez de Clínica Dental Los Ángeles viene a conversar con nosotros sobre un tema importante, halitosis. ¿De qué se trata, mi doctora? Muy buenos días. Buenos días, Odilí. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Como siempre, para mí es un gusto poder estar en la revista. Estamos hablando de un tema bien controversial, como lo que es la halitosis, también conocido como mal olor en boca. Es un tema controversial, Odilí. Estábamos hablando tras cámaras porque resulta de que a veces ni siquiera el mismo paciente percibe que tiene halitosis o que tiene mal olor, sino que quienes lo perciben son sus familiares o sus amigos o compañeros de trabajo. Incluso en otras ocasiones puede saberlo, pero no sabe qué hacer porque se siente incómodo, no está conforme, se tapan a veces la boca, se alejan un poco. Ahora con esto de que se ha estado ocupando mucho lo que eran las mascarillas, se sentían obligados a ocupar la mascarilla para evitar que las demás personas sintieran esto. Pero ¿qué es lo que se debe de hacer? Existen muchísimos factores, Odili, los cuales nos dicen de que entre un 90 a un 95%, según la literatura, están asociados a que las causas vienen siendo de la boca. Es decir, tendríamos entonces que hacer un diagnóstico adecuado para saber cuál es la causa específica de que el por qué el paciente está padeciendo esto. Y es que vamos a hablar de que, por ejemplo, causas fundamentales vienen siendo una caries profunda que no es tratada a tiempo, perfectamente podría ser desencadenante de que hayan bacterias y estas bacterias son las que estén propiciando el mal olor en boca. Enfermedades periodontales y gingivales, que estas son las dos causas fundamentales por las que el paciente acude normalmente a la consulta. Las caries, en primer lugar, a nivel mundial se habla de esto. Wow. Y en segundo lugar, las enfermedades periodontales. Y en ambas hablamos que hay unas cantidades inmensas de bacterias en la boca que no son propias de esta y que están causando este mal olor. Pero no es lo único, es decir, también va a estar asociado íntimamente con lo que es la higiene, ¿verdad? Hablamos de que la higiene no es únicamente cuando el paciente a veces se cepilla una vez al día, por ejemplo. Recordemos que a veces ingerimos alimentos 1, 2, 3, 4, incluso más veces al día. Y dependiendo qué tipo de alimento, el pH de la boca también va a cambiar. Es decir, si son alimentos más ácidos, más condimentados, con más químicos, porque ahora pues los alimentos vienen muy procesados. Es difícil encontrar alimentos bastante naturales, a menos que sean pues hechos en casa, ¿verdad? Entonces, esto va a potencializar, e incluso los alimentos naturales, porque si comemos cebolla, por ejemplo, o ajo, esto nos va a dejar un mal sabor o un mal olor en boca, que también va a potencializar esto. Entonces, principalmente tendríamos que definir si está dentro de esa causa del 90 al 95% directamente de su boca o si el problema previene de otro lugar, porque incluso si el paciente tiene inconvenientes gástricos, reflujo, si padece del hígado, por ejemplo, porque he escuchado mucho perfectamente, eso. Exactamente, Odilí, inconveniente como colon irritable, que a veces andan eruptando, por ejemplo, los pacientes, también podría derivar de ahí, o incluso pueden ser las dos causas al mismo tiempo, perfectamente. Entonces, tendríamos que hacer un tratamiento integral, primero una valoración integral para poder conocer la causa específica y poderla tratar adecuadamente. Doctora, en el caso de aquellos pacientes que ya se dijo no tiene nada que ver con alguna enfermedad interna, que no tiene nada que ver la halitosis con el problema de hígado y las otras situaciones que usted ha explicado, sino por el mal aseo, ¿verdad?, de nuestros dientes, la falta de cepillado, por ejemplo, la forma del cepillado dental. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Definitivamente en este caso, Dili, bueno, si el paciente tiene que comenzar por aceptar, si no está teniendo una buena higiene, mejorar en ese aspecto. Yo les he explicado en reiteradas ocasiones, el cepillo tiene que ser de cerdas medias o suaves, jamás de cerdas duras, porque entre más dura es la cerda, menos limpia y más desgaste el esmalte. Ya continuamos con esos consejos, claro, porque tenemos sí, una llamadita para poder darle paso. Recuerden utilizar la bocina de su teléfono y escucharnos a través también del teléfono, bajarle el volumen a su televisor. Adelante. Sí, fíjese, bueno, la doctora que está allá de verdad en consulta ahí, le quería hacer una pregunta. Yo tengo una niña que tiene 8 años y padece de un mal olor de la boca. Y me han dicho que la desparasité y no, y es fuerte el mal olor que sale de la boquita de ella. Y yo quisiera que me dijera, doctora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué edad tiene la niña? 8 años.
8 años, excelente. Quizá nos deja el dato completo y el número de teléfono, doctora, para ver si usted le puede hacer una valoración. Claro que sí, podríamos brindarle de parte de Acción 10 en la Mañana y Clínica Dental Los Ángeles lo que es la valoración. En el caso de la niña hay que descartar también, por ejemplo, hay niños que padecen de sinusitis, de amigdalitis, faringoamigdalitis. Hay que descartar todo esto porque también podría ser un factor que predisponga a que ella tenga este mal olor de manera constante. Sin embargo, me he llevado muchos casos con niños similares a estas edades, como la que ella dijo, que están asociados específicamente a la higiene. Recordemos de que los niños, ya todavía 8 años viene siendo un niño y necesita apoyo y ayuda con lo que es la parte de la higiene. Entonces puede ser de que no lo está haciendo adecuadamente, habría que explicarle la técnica adecuada y hacerlo en casa con sus tutores o con sus padres o los abuelitos, quienes estén a cargo, por lo menos por un periodo constante de tiempo, unos 6 meses, hasta que ya el niño o la niña aprenda a hacerlo adecuadamente, y no significa que ya lo dejamos totalmente, todavía hay que revisarlo de vez en cuando, ver que lo esté haciendo, porque a veces ocurre que aquí lo vemos bien y en las partes posteriores está con restos de comida. Entonces esto también va a ir haciendo que se formen caries y que por ende haya mayor bacterias. Hablábamos, Odelia, antes de la consulta con... De los tips importantes de que el mal cepillado, usted decía el tipo de cepillos, lo importante que sean cerdas blandas o suaves, las que utilicemos, porque las cerdas duras, explicaba usted, que no limpian y pueden dañar también nuestras encías. Exactamente, ¿verdad? Sí, ¿ves? Está poniendo atención. Exacto. Es importante también reiterar de que lo más importante es el cepillado, Odelia. Es decir, a veces los pacientes me preguntan, bueno, ¿y si me enjuago, doctora? Usted se puede enjuagar, puede ocupar el mejor enjuague bucal, sin embargo no sustituye el cepillado. Tenemos creo otra llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, yo la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Yo tengo 2 nietecitos, una de 3 años, una de 6 años. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿qué tipo de pasta puede usar los niños, pues? Muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, es una muy buena pregunta, ya también hemos abordado un poquito del tema. En este caso, en el caso de la niña de 3 años y de 6, todavía las pastas, o bueno, mejor dicho, ahora las pastas ya vienen identificadas tanto con sus componentes como para las edades adecuadas. Es decir, usted tiene que leer tanto el cepillo como la pasta. Ahí le va a orientar para la edad y el tipo de cerda que se está ocupando. En el caso de la pasta, para la edad adecuada, normalmente dice para más 6 meses, menos de 1 año, más de 1 año, más de 3 años, más de 6 años y así sucesivamente. Entonces usted tiene que leer la pasta antes de adquirirla. Y si no tienen la posibilidad de ocupar una pasta para niños, pueden ocupar una de adultos, pero en menores cantidades. Si, por ejemplo, la cabecita del cepillo es esto, entonces solamente en el caso de la niña de 3 años, tiene que ser como el granito de un arroz o máximo de un frijol, ¿verdad? Esa cantidad, usted tiene que calcular. Y en el caso de ella, la niña de 6 años, un poquito más, como un pitipuá, ¿verdad? O la mitad del cepillito, porque todavía son cabezas pequeñitas. No es que le vamos a llenar todo el cepillo a los niños, porque recuerden que dependiendo de la edad, por ejemplo, el niño de 3 años no tiene ciertas habilidades y tal vez se va a tragar la pasta. Entonces tenemos que disminuir la cantidad de pasta que vamos a ocupar con ellos. Ok, doctora, ¿qué recomendaciones también dar a los padres de familia cuando son niños, por ejemplo, recién nacidos? Y que escuchamos comúnmente, según las abuelitas, que hay que limpiarles con miel, hay que limpiarles con algún tipo de producto natural, quizá a veces. ¿Qué es lo recomendable en ese sentido? ¿Los niños pueden padecer también? De halitosis. ¿De halitosis? Perfectamente, exactamente. Todos podemos padecer de halitosis, desde el más chiquitito hasta la edad mayor que vayamos a tener en casa. Sí. En el caso de los niños, desde que inicia su vida, ya fuera del útero, la mamá o quien esté a cargo tendrá que limpiar lo ideal sería que su dedito, ¿verdad? Ocupemos o una gasa estéril o un pañalito bien limpio, limpiar toda la boquita, aunque solamente tome pecho materno, porque recordemos que exclusivamente los 6 meses son pecho materno, a menos que su pediatra le oriente fórmula, pero de lo contrario tiene que ser solo pecho. Aunque solo sea esto, usted le tiene que limpiar su boquita al menos 2 veces al día y antes de dormir es indispensable. Ahora, recordemos de que normalmente los niños
normalmente entre los 6 meses a los 7 le podría erupcionar su primer pieza dental. Desde que sale la primer pieza, usted tiene que comenzar a cepillarle. Existen unos dedales especiales también, como la palabra lo dice, es para que la mamá se lo ponga en el dedo y aquí trae un cepillito como de goma. Pueden ocupar eso. Si no tienen eso, entonces buscar un cepillito adecuado, bien chiquitito, y cepillarle su dientecito. Inicialmente podrá hacerlo con agüita, ya después con pastitas especiales para esas edades. Y suave, doctora, porque... Muy suave, exactamente. Puede muy ser peligroso sutil, a veces. porque además en esas edades no vamos a comer cosas duras, pues Sí. no, sino que van a ser, ya después de los 6 meses, moguitos. Comienzan con algo bien suave. Entonces, con una limpieza sutil, perfectamente la mamá podrá retirar todos los restos de comida, ¿verdad? ¿Qué alimentos nos pueden predisponer a halitosis, doctora? ¿Existe o no es? Sí, por supuesto. Recordemos en el caso de los alimentos, si el paciente ingiere, decíamos anteriormente, cebolla, el ajo, por ejemplo, las bebidas como el café. El café normalmente, los pacientes que tomamos café, sabemos de que queda a veces un sabor diferente, ¿verdad?, a lo normal, y es porque el pH de la boca ha cambiado. Las gaseosas también de diferentes índoles que vayamos a ingerir, salsas, por ejemplo, bueno, no vamos a mencionar, pero diversas salsas, ¿verdad?, que pueden haber. Todo esto podría alterar nuestro pH. El famoso chimichurri, por ejemplo. Ajá, el famoso chimichurri, que básicamente lleva ajito, apio, no, Sí, perejil, creo que es perejil, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay ciertos alimentos que sí nos van a predisponer, pero de manera temporal. Ya, en el caso que el paciente ya tenga halitosis, de que está diagnosticado con esto, hay que tratar la causa, de lo contrario no va a mejorar 100%. Correcto. E incluso, Dili, a veces hasta ellos comienzan a comer como caramelos, caramelos de menta, y manejan. Yo tenía una paciente que ella compraba, me decía, casi la bolsa de caramelos de menta semanal. Ya, entonces ella lo andaba y ya sabía que tenía que estarlo comiendo, hasta que una vez yo pues la atendí, gracias a Dios se trató la causa y pues está bastante bien. Bueno, ya nos vamos, doctora, pero un mito, ¿es cierto de que el clavo de olor también podría ayudar en la halitosis? El clavo de olor puede disminuir de manera temporal, pero no lo va a quitar totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Dios la bendiga. Amén, igualmente. Solamente despedirme, Odilí, deseándoles un próspero 2023 a todos nuestros amigos televidentes. En nombre de Dios, que los sigamos viendo. Y si alguien en casa me está mirando, saludos también para ellos. A toda su familia, bendiciones. Gracias. Y a usted, mi doctora, que Dios la mantenga sobre todo con salud. Es lo que nosotros podemos desear siempre en estas temporadas. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla de nuestra especialista. Si usted quiere, llámela con muchísimo gusto. Ella le va a dar una cita y lo va a poder atender. Al otro lado del estudio está preparada Celia Aguilar. Adelante.